Bien, entonces ahora continuamos con un ejemplo de la obtención de la función de transferencia de un amplificador operacional, pero ahora con un amplificador operacional no inversor. Entonces, esta es la configuración del amplificador operacional. Estos son los elementos. Tiene aquí 110 kilo ohms en esta resistencia. Tiene 4 por 10 a la menos 6 faradios en el capacitor y tiene la otra resistencia que son de 400 kilo ohms y otro capacitor de del mismo valor que tenemos acá, que es de 4 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, esta es la configuración. Estos elementos que están aquí los vamos a pasar en el mismo circuito, pero ahora respecto a la frecuencia. Aquí lo tenemos respecto al tiempo, entonces acá va a ser respecto a la frecuencia. La fórmula para obtener la función de transferencia para un amplificador operacional no inversor es esta. El voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual a la impedancia 1 más la impedancia 2 dividida entre la impedancia 1. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es utilizando precisamente las impedancias complejas, que es esta. Entonces, las expresiones para cambiar de la variable t a la variable s, que es en el dominio de la frecuencia, son estas. Para el capacitor sería 1 sobre SC, para el inductor L por S y para la resistencia queda igual, R, R nada más. Entonces, estas son los cambios que vamos a hacer respecto de este circuito a este otro. Entonces, aquí ya nada más la resistencia 1 la dejamos igual, como 400K. El capacitor lo vamos a poner como 1 entre 4 por 10 a la menos 6 S, de respecto a lo que nos están diciendo aquí. Y este también, 1 entre 4 por 10 a la menos 6 S también. Y ya el voltaje de salida respecto a S y el voltaje de entrada también respecto a S. Entonces, esta es la figura con la que vamos a trabajar. Y ya haciendo eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Nuestras configuraciones ambas están en serie, tanto esta para la impedancia 1 como esta otra, a la que vamos a tomar como la impedancia 2, están en serie, por lo tanto vamos a hacer esta operación. La primera va a ser sumar las dos cantidades, que en este caso sería 400,000 más 1 entre 4 por 10 a la menos 6 S. Y luego ese 1 entre 4 por 10 a la menos 6 S ya lo dividimos y nos queda 250,000 o 250 por 10 a la 3, el cual vamos a sumarle los 400,000. Para hacer esta suma ya tenemos conocimiento de cómo se hace. Simplemente a este entero le ponemos un 1 en el denominador, buscamos un común, que obviamente el común ahí va a ser 1 por S, que va a ser esta multiplicación, y ya únicamente multiplicamos 400,000 por S y 1 por 250,000. Entonces, esta es la expresión que finalmente nos queda para Z1, para la impedancia 1, que serían 400,000 S más 250,000 entre S. Y luego para la impedancia 2 es la misma operación. La diferencia es que en lugar de tener aquí los 400,000 de la Z1, aquí vamos a tener los 110,000 o los 110 por 10 a la 3 y hacemos el mismo proceso, el que hicimos en la parte del Z1, igual colocamos un 1 aquí en el número entero para hacer nuestra sumita de fracciones y ya únicamente buscamos el factor común. Entonces el factor común pues obviamente es S, hacemos nuestra multiplicación cruzada, 110,000 por S, nos queda obviamente 110,000 S más 250,000. Entonces todo esto es únicamente una suma de fracciones de las más sencillas que hay y obviamente pues esta expresión va a ser la misma que esta porque tenemos el mismo valor. Y ya únicamente utilizamos la fórmula que ya anteriormente les dije cómo era. Entonces aquí para sacar precisamente nuestra función de transferencia, que es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, es nada más hacer la suma de Z1, que es esta, más Z2, que es esta otra, dividido entre ¿quién? Entre Z1. Obviamente, al hacer una suma de fracciones en los cuales el denominador es el mismo, en este caso S, pues únicamente ponemos aquí S y los elementos de la parte del numerador se suman. Obviamente términos semejantes. Entonces, los 400,000 S los vamos a sumar al 110,000 S, que nos quedan 510,000 S o 500 por 10 a la 3.
Entonces, así nos quedó. Y luego el otro es que sería el término que no contiene a la variable S, es 250,000 más 250,000, que pues obviamente nos va a quedar 500,000 o 500 por 10 a la 3. Entonces ya únicamente esta expresión la dividimos entre los 400,000 S más 250,000 que tenemos aquí y ya está sencillo de llegar a la función de transferencia. Ahí hacemos la ley de la tortilla, muy conocida, ya la utilizamos muchísimas veces, entonces ya nada más hacemos el clásico extremos por extremos y medios por medios, que no me quiere salir, pero bueno, ya nada más es eliminar precisamente esta S con esta y ya nos va a quedar el resultado que sería la división de la cantidad que nos quedó en el numerador entre la cantidad que nos quedó en el denominador al hacer la ley de la tortilla, que en realidad ya nada más me resultó esto. Si quisiéramos hacer obtener la transformada de Laplace, lo podemos hacer sin problema, no nos la pidieron en el ejercicio, pero ya nada más sería hacer aquí dejar ahí solita a la S, dividiendo todo entre 510,000 para poder hacer la transformada sin problema. Esa ya la pueden hacer ustedes si gustan para practicar, pero en realidad lo que nos están pidiendo es únicamente la función de transferencia y la función de transferencia resultó de esta manera.